Hoy quiero hablar de algo que, seamos sinceros, está en la mente de muchos. La desconfianza hacia el derecho, el sistema judicial, la política y, por supuesto, hacia nosotros, los abogados. Como profesional del derecho, me apena ver esto. Hago un video short en donde hago una aproximación conceptual sobre lo que son los derechos fundamentales en Colombia. Figura que me parece extremadamente acertada, de las más convenientes que se pueden establecer en una sociedad. Y lo que veo son comentarios desacreditando los sistemas de justicia de cada país y los sistemas políticos. Pero, ¿por qué tanta gente siente que no puede confiar en estas instituciones que deberían, en teoría, protegernos y guiarnos hacia la justicia y la equidad? Entiendo esta desconfianza y me parece que hay buenas razones para que exista, pero también creo que hay muchas ideas que vale la pena explorar y matizar sobre por qué estamos donde estamos y qué significa realmente confiar en el derecho. Primero, pensemos en cómo llegamos aquí. La historia de la humanidad nos ha demostrado que el derecho y la política han sido en muchas ocasiones herramientas de control y poder, manipuladas para beneficiar a unos pocos. Los grandes abusos de poder, las leyes injustas que en el pasado legitimaban la esclavitud o la exclusión y los sistemas de justicia que han fallado en proteger a las personas vulnerables, dejan cicatrices en nuestra memoria colectiva. Esto sumado a los casos de corrupción y abuso de autoridad que vemos en las noticias, alimenta un sentimiento de traición y una sospecha de que el derecho y quienes lo manejan no están realmente del lado de la gente común. Sin embargo, creo que es importante no simplificar. El derecho no es un ente con intención propia, es una construcción social. Es el resultado de lo que hemos decidido como sociedad sobre cómo queremos convivir y qué consideramos justo o injusto. Esto significa que no es perfecto y que evoluciona con el tiempo. Lo que una vez fue considerado justo puede ser visto como injusto hoy en día y viceversa. La flexibilidad del derecho puede ser su mayor fortaleza, pero también lo convierte en un blanco fácil para las críticas cuando falla en adaptarse a tiempo o se utiliza de manera opresiva. ¿Es justo culpar al derecho en sí mismo? Entiendo que muchas veces el sistema legal y los abogados pueden parecer desconectados de las realidades de la gente común. La terminología complicada, los procesos burocráticos y las largas esperas crean una barrera entre el ciudadano y la justicia. Sin embargo, el problema no radica únicamente en el derecho, sino en cómo se ha implementado y quién lo interpreta. Recordemos que detrás de cada ley, cada fallo judicial, hay seres humanos. Y como seres humanos somos falibles. La corrupción, la codicia y la manipulación pueden corromper cualquier sistema. Y el sistema judicial no es la excepción. Pero no podemos olvidar que en su esencia el derecho está allí para intentar establecer reglas de convivencia y resolver conflictos. Aunque es fácil enfocarse en los fallos y las decepciones, también es importante reconocer los casos en los que el derecho funciona. Pensemos en las leyes que han protegido derechos fundamentales, en las sentencias que han reivindicado a personas injustamente tratadas y en los abogados que han arriesgado sus vidas por la justicia. Esas historias también existen y de algún modo nos recuerdan que el derecho puede ser una herramienta para el bien. La política y el derecho. Los políticos, que son responsables de legislar y garantizar que las leyes funcionen, a menudo toman decisiones que parecen desconectadas de las necesidades de las personas a las que deberían servir. Además, la percepción de que la política está dominada por intereses personales o empresariales más que por el bienestar público alimenta aún más la frustración y la apatía. Cuando las personas sienten que no tienen voz en las decisiones políticas, es fácil perder la fe en el sistema judicial. Lo mismo sucede con el sistema judicial. Si bien las cortes son las encargadas de garantizar que las leyes se apliquen de manera justa, no siempre ocurre así.
Los casos de corrupción dentro del sistema judicial, la lentitud de los procesos legales o incluso el desconocimiento de los jueces sobre ciertos aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos contribuyen a una percepción de que la justicia no se reparte equitativamente. A veces las decisiones parecen más influenciadas por el poder económico o la influencia política que por los hechos de un caso. La figura del abogado en medio de la desconfianza. Y luego están los abogados. Este es un tema delicado, porque como abogados somos los que nos enfrentamos a esa desconfianza a diario. Muchos abogados han caído en prácticas poco éticas, lo que ha deteriorado la imagen de nuestra profesión. La figura del abogado como alguien que solo se interesa por su propio beneficio, como un mercenario que está dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero, ha sido promovida en gran parte por las malas prácticas de algunos en el sector. La idea de que los abogados trabajan solo para ganar dinero y no para defender la justicia ha quedado grabada en la mentalidad colectiva. No todos los abogados son iguales, y aunque existen profesionales que no siguen los principios de justicia y equidad, la mayoría busca promover el bienestar social. Es cierto que los pocos que actúan de manera inapropiada afectan la imagen de la profesión, pero no debemos generalizar. Cada abogado que defiende los derechos de sus clientes con honestidad y trabaja por la justicia contribuye a restaurar la confianza en el sistema. Además, no existen malos profesionales per se, sino individuos cuyas actitudes y acciones desvirtúan su labor. En el derecho, esta percepción es especialmente relevante, ya que esta profesión se ocupa de regular la conducta humana desde una perspectiva moral, buscando la armonía social. La desconfianza en el sistema legal tiene profundas raíces, especialmente en la falta de educación legal. La mayoría no entiende cómo funciona el derecho, lo que genera confusión y desinformación. Cuando las personas se ven afectadas por decisiones judiciales, a menudo no comprenden el porqué de estas, lo que las lleva a culpar al sistema, a los abogados o a los políticos. El derecho, aunque complejo, tiene un propósito claro: garantizar la convivencia y proteger los derechos humanos. Para restaurar la confianza en el sistema es fundamental mejorar la educación legal, hacerlo accesible a todos. La transparencia y el compromiso con la justicia son esenciales. Además, el derecho debe evolucionar con los tiempos, adaptándose a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y morales, y ser más accesible, imparcial e inclusivo. Como profesional del derecho, puedo afirmar que muchos de nosotros no estamos en esta profesión por poder o por dinero, sino porque creemos en el poder transformador del derecho para ser efectivamente la herramienta de equidad que debe ser.